Hola, buenas tardes. Estamos acá en la cuarta clase, que no sé si le vamos a ir poniendo números porque no sé hasta qué clase llegaríamos así. La intención es seguir haciendo los vivos, ya sea que los continuemos en los lunes o que cambiemos de horario. La intención es hacer un vivo por semana en la medida de lo posible porque, bueno, en marzo yo retomo las actividades laborales y, bueno, dependiendo de la carga horaria que este año tenga, va a ser posible sostener o no sostener los vivos, debido a que yo ni por YouTube ni por este medio tengo medios para subsistir, digamos, obtengo medios para subsistir, entonces eso es algo que yo debo cubrir. Para arrancar, vamos a arrancar con el título de la clase de hoy. Si veníamos hablando, digamos, de estas cuestiones pedagógicas, digamos, que influyen en la alfabetización, y yo les había mencionado, digamos, el método global mixto y cómo eran las distintas etapas y desde qué postura teórica la sosteníamos. En la clase de hoy lo que me interesaba era apelar a esas cuestiones subjetivas o de constitución social. Yo dije que tenía un enfoque psicogenético y también psicosocial. Y en lo que se refiere a lo psicosocial es lo que nos vamos a abocar en el día de hoy, ¿sí? Y vamos a tratar de ir haciendo este paralelismo entre lo psicosocial, digamos, cómo influye, digamos, lo social y lo cultural donde está inserto ese bebé, y los problemas o no de aprendizaje que se pueden derivar. ¿Por qué? Porque muchas veces me pasa que un diagnóstico que puede ser orgánico, como un déficit de atención, una dislexia, un retraso intelectual, un retraso en el lenguaje, se toma como un destino, digamos, porque hay una base orgánica. Y en realidad esto no es así, porque hablábamos, digamos, en clases anteriores de la plasticidad neuronal y de la capacidad del cerebro de regenerarse y crear nuevas conexiones. Pero eso obviamente depende del medio, no solo en el inicio de la vida de un sujeto humano, sino también más adelante. Pero bueno, antes de meternos bien en temática, vamos a ir con la pregunta de la semana. La pregunta de la semana era si pueden conseguir más material del método global mixto. En realidad no, porque el método global mixto existe como definición, digamos. Hay otros autores o hay otras personas que yo veo que trabajan el método global mixto, no desde la metodología que yo lo trabajo, porque la metodología que yo lo trabajo es una creación propia, porque el enfoque mío es diferente al que tienen los otros profesionales que trabajan con el método global mixto. Y cuando yo fracaso en alfabetizar a un paciente con TGD, es que surge este método, debido a que yo había intentado, digamos, con el método silábico y el alfabético, y lo que me encontré fue que no progresaba más allá de las vocales, y había mucha resistencia a realizar las actividades, digamos, porque la adaptación social está afectada en los chicos del espectro autista generalmente. Entonces todo lo que es social y lo que está impuesto, digamos, hay bastante rechazo, tienden a querer estar en sus intereses. Entonces, buscando otros métodos de alfabetización, encontré el global. Está el método Doman, que es global, que ustedes lo pueden encontrar, está en la palabra generadora, y yo me encontré con el global mixto en un apunte de un artículo de una investigación, que nunca más lo volví a encontrar, así que no le puedo citar, pero sí sé que existía, y si alguien lo encuentra va a poder dar fe de eso, o poder ver cómo la persona esa lo trabajaba. El sujeto, que no me acuerdo tampoco si era mujer o hombre, lo que planteaba era tomar 100 palabras del vocabulario del niño, hacer los emparejamientos con imágenes y después irlos descomponiendo en sílabas y finalmente en letras. Eso es lo que yo tomé como base para empezar a aplicar este modelo. Cuando yo empecé a aplicarlo con este paciente que tenía trastorno del espectro autista, lo que me encontré fue que el paciente iba desarrollando las hipótesis constructivas tal cual como las había planteado Ferreiro. En ese caso yo trabajé con todo el repertorio de personajes de Sonic, y, y bueno, y este niño progresó en 6 meses, lo que no habíamos logrado en todo un año de trabajo, ¿sí? Y logró su alfabetización de esta manera. Pero al año siguiente yo ingreso en un sanatorio donde tenía entre 30 y 70 pacientes por año, porque era la única psicopedagoga de una localidad. O sea que para una obra social yo era la única psicopedagoga de esa localidad, que es la ciudad de Córdoba. Y entonces, bueno,
fue necesario sistematizarlo, y esa sistematización es lo que quedó como las tarjetas que ustedes tienen en Pinterest o que las tienen para descargar en el link de la bio de Facebook y del Instagram, ¿sí? Después, con la pandemia, hubo que hacerle modificaciones porque tenía que trabajar con los papás, entonces había que aumentar ese repertorio y había que, bueno, ejercitar más tiempo, digamos, porque el papá por ahí no tiene la formación, y entonces, bueno, eso se fue reformulando y eso terminó en el manual del método global mixto paso a paso y el de actividades de lectoescritura. Más de eso y más de los cursos que yo doy, otra cosa no hay, digamos, desde el modelo que yo trabajo. Por eso es que he subido mucho material en YouTube. La mayoría de los videos que ustedes pueden encontrar en YouTube abarcan esta metodología, o sea que el que esté interesado tiene como para arrancar y empezar a probar, y después si se quieren pulir algunos aspectos, bueno, tendrían que dirigirse a mi correo o contactarme por privado, y con eso sería suficiente. Y bueno, vamos a dar inicio, digamos, a la clase de hoy. Bueno, cuando el bebé nace, digamos, nace en un estado de alienación, ¿sí? Que protege, digamos, lo protege de los ruidos externos, ¿sí? De la cantidad de estímulos que hay externos. Esa inteligencia ya se empezó a estimular en el vientre materno, ¿sí? ¿Y de qué manera? Y bueno, escuchando los ruidos que pueden atravesar, digamos, la panza, digamos, que el bebé estando dentro del vientre materno escucha y percibe también sabores según lo que percibe la mamá, también las emociones de la mamá. Entonces su sistema nervioso ya está estimulado antes de nacer, ¿sí? Hay un foco de atención, que es esto que está centrado el bebé, que tiene que ver con la mamá. Tanto es así que una vez que nacen, el bebé registra el ritmo cardíaco de la mamá, y con eso se calma. Si uno los pone en el pecho, ellos generalmente se duermen porque se calman con el ritmo cardíaco que han estado escuchando durante el tiempo de gestación. Y también les va a pasar que van a estar atentos a la voz de la mamá o del papá. Ustedes ven que cuando nace, el bebé desplaza su cabecita buscando las voces que son familiares para él, ¿sí? Entonces ya podríamos hablar de alguna inteligencia, digamos, de alguna atención, de alguna memoria, porque primero es registrar un foco de atención, digamos, memorizarlo para después tener como algo para comparar cuando ingresa un nuevo estímulo y saber si ese estímulo que está ingresando es el mismo que yo estoy buscando o no, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un par de anclajes básicos, digamos, de atención y de memoria, que obviamente que se va a tener que empezar a desarrollar, porque cuando el bebé nace, sus neuronas no están conectadas, digamos. Esto es un trabajo que va a hacer el cerebro de conexión entre que nace hasta los 4 años, ¿sí? Va a intentar conectar la mayor cantidad de áreas cerebrales, ¿sí? Cruzando desde el área, por ejemplo, sensoriomotora, al área verbal, del área verbal a la de imágenes. Entonces así que cuando nosotros aprendemos conceptos, digamos, por ejemplo, la manzana. ¿Qué es la manzana? Yo puedo decir que es una fruta, que es roja o amarilla o verde, digamos, porque eso viene de mi área visual. Si yo no percibiera los colores, no lo podría saber. Podría decir que es dulce, que es una fruta, que a veces es más arenosa, que a veces es jugosa, digamos que es más bien durita. Y eso viene del área de la boca, de los sensitivos. Diría que es liviana, que no es pesada como una naná, que es mucho más liviana que una naná, pero mucho más pesada que una frutilla, digamos, porque eso tiene que ver con lo táctil. Y diría que está dentro de las frutas, y bueno, todo lo que arma el concepto. Cuando ustedes ven el concepto, yo integro, digamos, todas las áreas cerebrales, ¿sí? Entonces, ese trabajo de ir integrando las áreas cerebrales hacia un objeto es toda la construcción que se va a dar en los primeros 4 años de vida, ¿sí? Se conectan las neuronas que estaban desconectadas como si fueran estrellas, y se empiezan a envainar y se protegen con mielina, digamos, todas esas conexiones, ¿sí? Para que ustedes lo piensen, sería como un cable, digamos. Es como si yo tuviera acá un elemento, digamos, un enchufe, y acá tuviera otro enchufe, y se conectan con un cable y lleva luz de acá a acá, ¿sí? Una vez que se envainó, digamos, la información puede transcurrir mucho más rápida, pero también mucho más selectiva, ¿sí? Entonces, como ya es más selectiva, lo que va a hacer el cerebro es descartar las neuronas que no están conectadas. Por eso, en esta semana yo les estuve compartiendo, digamos, en uno de los posts, para que ustedes vieran cómo son las conexiones neuronales, digamos, del cerebro, y cómo se disminuyen entre los 4 y los 6 años. Entonces es muy importante el estímulo que el niño recibe entre los 0 y los 4,
porque en este periodo que ellos parecen esponjas, digamos que absorben todo lo que uno les enseña, es porque su cerebro se está configurando. Un cerebro que se está configurando no se va a configurar igual que si juega, que si se la pasa mirando pantallas, digamos. Y acá va a empezar a haber diferencias de acuerdo a las pautas culturales y sociales donde el niño está inserto, ¿sí? Y en esto es donde yo quería, digamos, centrarme para que se empiece a comprender y se empiece a entender que el aprendizaje no es solamente cuestión biológica y orgánica y que tiene que ver mucho con el medio donde yo estoy inserto. Entonces, una vez que el bebé nació, ¿sí? Y ya empieza a mirar y observar el ambiente, decíamos, está protegido por una membrana que lo protege de los estímulos, digamos, él no le presta atención a todo, solamente a algunas cuestiones, digamos, y esas cuestiones están muy ligadas a su supervivencia. Entonces, la capacidad de aprender, digamos, tiene que ver al principio, digamos, con una cuestión de supervivencia. Porque el bebé va a estar, como tiene esta membrana que lo protege de los estímulos internos, en un estado autista. Todos en un inicio somos autistas, ¿sí? Porque estamos metidos en nuestro propio mundo interno, digamos. Tiene que haber algo del exterior que nos convoque para sacarnos de ese mundo interno. Nuestro mundo interno es muy placentero, salvo que aparezca un estímulo que lo haga displacentero, digamos, como el hambre, el sueño, estoy sucio o lo que sea, ¿sí? Entonces, de este autismo inicial en el que todos estamos, tiene que haber un adulto que convoque al niño y lo saque, ¿sí? Hablándole, alimentándolo, limpiándolo, haciéndolo jugar, digamos, y generando placer y que el sujeto salga de su interno para lograr conectarse con algo externo, que en ese momento es como parte mía, digamos, hay una fusión, el bebé no diferencia que está él y está su mamá, digamos, para nada, digamos, para el bebé todo es lo mismo, digamos, está fusionado con su mamá, y el proceso de diferenciación se va a ir dando en función, digamos, a todas esas características, esas prácticas culturales que se denominan prácticas crianza, que van estableciendo los cuidadores, ¿sí? La diferenciación va a ser muy importante, digamos, para el aprendizaje, digamos, porque cuando hablábamos en la clase anterior, hablábamos de asociaciones y diferenciaciones, digamos, ¿sí? Nosotros tenemos que ir estableciendo asociaciones y diferenciaciones. ¿Y de dónde surgen? Esas asociaciones y esas diferenciaciones surgen desde de estos primeros anclajes que trae el bebé, digamos. Necesita sobrevivir y como necesita sobrevivir, necesita prestarle atención a la persona que lo atiende. Porque no es cualquiera el que le va a dar de comer, no es cualquiera el que lo va a cambiar, digamos. Entonces, atado a la supervivencia, esa necesidad de comprender quién es el que me atiende, porque por mí mismo no me puedo calmar el hambre, no me puedo hacer dormir, no me puedo mantener limpito, digamos, el estado de indefensión y de angustia que acumula un bebé cuando no es atendido, digamos, es como angustia de muerte, dicen los psicólogos, digamos, porque él no podría sobrevivir sin otro adulto, digamos, que lo asista. Entonces, acá la primera cosa que quisiera ir marcando, a veces se lo asiste muy rápido y no se lo deja esperar, y cuando yo lo dejo esperar, el bebé recuerda, digamos, todo lo que hace a su mamá, digamos, empieza a evocar, digamos, el sonido de su voz, el olor del pelo de la mamá. Ustedes van a ver que hasta incluso se pueden llegar a chupar el dedo para esperar a la mamá, o succionan el chupete esperando como alimentarse y hasta que se dan cuenta de que no es mamá, digamos. Todo eso permite activar, digamos, una serie de recuerdos que él tiene de lo que es ser calmado, digamos, de lo que es ser asistido y de lo que es la persona esa que lo asiste, ¿sí? Entonces estoy activando memoria y estoy activando también atención porque va seleccionando esos estímulos. Incluso a veces la mamá le dice, ya voy desde lejos, y eso a veces lo calma y empieza a bajar el llanto y espera un ratito hasta que vuelve a pegar el grito, digamos. Entonces es importante hacerlo esperar para activar todas esas funciones cognitivas, asistirlo apenas empieza a llorar, digamos, no sería prudente, pero también si yo lo dejara llorar, como dicen por ahí, déjalo llorar para que no se malcríe, para que no se malacostumbre, digamos, empieza a pasar esto de que el bebé ya no se siente asistido, ya no se siente seguro, digamos, en que ese vínculo va a satisfacer sus necesidades primarias. Y entonces puede ser que se retraiga, puede ser que se generen problemas en la alimentación, porque se genera una asociación entre tengo hambre, pero no me dan de comer, y tengo hambre se vuelve algo incómodo, angustiante, y entonces algo que se evita, digamos.
conectar con esta sensación de hambre y el placer del comer, digamos, ¿sí? Este vínculo, digamos, que va sosteniendo la mamá, digamos, y que tiene que ir interpretando todo lo que sucede en el bebé, puede ir dando fallas. ¿Por qué? Porque la mamá, digamos, no es perfecta, digamos, puede estar atravesando una situación muy complicada, económica, emocional, puede estar no asistida, puede estar no sostenida, y entonces la mamá va a ir generando un ambiente emocional que para el bebé va a ser placentero o displacentero este contacto con el otro, ¿sí? Y entonces acá podríamos empezar a pensar en algunos cuadros autistas, digamos, que el bebé queda metido en sí mismo, digamos, y intentan no conectarse con el exterior, digamos. En muchos chicos autistas ustedes van a ver que hay mucha selección de las comidas, digamos, porque este primer vínculo que tenía que ver con la alimentación y con la satisfacción fue fallido, digamos. Y a veces el entorno que cuida a la mamá tiene que saber de poder sostener esa mamá para que esa mamá esté disponible para ese bebé, ¿sí? Es sumamente importante porque estas primeras simientes o semillas de la inteligencia nacen en ese momento. Entonces, bueno, decíamos, cuando uno lo deja llorar demasiado, no se genera tampoco ese vínculo. Entonces, Winnicott, ¿de qué hablaba? De una madre lo suficientemente buena, digamos. Hay que darle espera, ¿sí? Porque esperar implica empezar a manejar la frustración y hacer algo para manejar esa frustración mientras que obtengo lo que yo realmente deseo. ¿Y esto cómo va a ir en el aprendizaje? Y que por a veces cuando yo voy a estar aprendiendo, no aprendo en la primera. Y me frustro, porque no aprendo en la primera, no obtengo lo que yo quería un excelente, pero no lo logré. ¿Cómo persevero en eso? Y bueno, trabajando esta emoción de la frustración, digamos, ¿sí? Y hay toda una historia de cómo ha sido para mí frustrarme y poder sostenerme con elementos que reemplacen esa frustración. Entonces, introducir un chupete, introducir un muñequito, introducir algo que suplante a la mamá es lo ideal para empezar a crear estas asociaciones, digamos, de que la mamá puede ser suplantada por un montón de cosas, ¿sí? Porque si no, si el sujeto queda adherido a que la única que lo puede calmar es la mamá, y bueno, acá tenemos a esa mamá que ellas solamente quieren estar presentes, que ella siente que ella solamente puede asistirlo, de que no puede intervenir el papá, que el papá no lo entiende, lo ve como lo entiende ella, ni que ninguna otra persona lo entiende, impide este desplazamiento hacia otros objetos y personas que no sean ellas, ¿sí? Y lo limita en su desarrollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque después en la adultez, digamos, el sujeto lo que va a intentar es completarse con el otro, digamos. Cuando busque una pareja va a querer completarse con esa pareja, que esa pareja lo interprete, que sepa lo que él piensa, porque va a intentar reproducir esta idea de este amor que es pura completud y simbiosis. Y eso es imposible. Entonces, se puede ir frustrando, digamos, en los vínculos, digamos, porque a lo mejor también lo busca así en las amistades. Solamente mi amigo, solamente mi bueno, sí, mi novio puede ser, pero solamente para mí mi amigo, que él no juegue con vos, que juegue solamente conmigo, ¿sí? Se empieza a ver esa necesidad de ser el exclusivo, digamos, de no poder compartir, de sentir que si eso soy yo o no es nadie, digamos, ¿sí? Entonces acá se va delineando todo lo que es la personalidad del bebé, ¿sí? Y del sujeto y de su disposición a enfrentarse al mundo. Después, si un sujeto puede encontrar distintas cosas para suplantar sus vínculos primarios, va a encontrar placer en aprender, en trabajar, en irse con los amigos, y no solamente en una pareja o en un vínculo, sino en un montón de cosas que llenan esto que yo soy, digamos, y que me dan placer, todas esas cosas, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, llegando, digamos, a los 2 meses aproximadamente, entre el nacimiento y los 2 meses, nosotros sabemos de que eso se está instalando de forma correcta porque el bebé sonríe. ¿Sonríe ante qué? Ante el rostro humano, ¿sí? Él ya diferencia de que hay objetos allá afuera, que puede ser, digamos, un muñequito, que no es el que me asiste para comer, para bañarme, para alimentarle, ¿sí? Acá ya hay asociaciones, digamos, porque se fueron asociando un montón de experiencias en donde yo fui asistido por una determinada persona, esa persona tiene el rostro humano. Entonces, el bebé sonríe al rostro humano, ¿sí? Y esa es la primera señal de que esto viene bien, digamos. La respuesta sonriente, ¿sí? Pero bueno, más adelante el bebé va a ir progresando y bueno, y el bebé va a saber que hay alguien que es su mamá, digamos, o es la persona que lo asiste, y hay alguien que no,
digamos. ¿Por qué? Porque esta mamá tiene características que no tienen las otras. Tiene un tono de voz, tiene una forma de hablarle, tiene un color de pelo, un color de ojo, un color de piel, ¿sí? Entonces el bebé va reconociendo ese objeto, ese primer objeto que es la mamá, ¿sí? Y va desarrollando todos sus instrumentos intelectuales, digamos, a partir de diferenciarla a ella del resto de personas, digamos, ¿sí? Porque es ella la que sabe cuando yo tengo hambre, cuando yo tengo sueño, cuando yo tengo frío, ¿sí? Entonces, el aprendizaje sigue unido, digamos, a esta subsistencia, digamos. Es muy fuerte, digamos, eso que se va generando con ese vínculo, ¿sí? Y entonces, en este momento, el bebé, que ya diferencia a la mamá, digamos, de otras personas que no son su mamá, y bueno, esto es lo mismo en el aprendizaje. Yo puedo diferenciar la palabra pato de la palabra mano. ¿Y dónde se gestó? Y bueno, se empezó a gestar cuando era un bebé, digamos, en hacer las primeras asociaciones. Por eso siempre cuando yo digo, si él habla, tiene la capacidad de hacer asociaciones y diferenciaciones. Si tiene la capacidad de conectarse con el entorno y reconoce a sus progenitores, tiene la capacidad de hacer asociaciones y diferenciaciones. ¿Cómo podemos hacer progresar eso para que lea, para que escriba, digamos, ¿sí? Pero bueno, ahí ya hay una primera función, digamos, de asociar y diferenciar ya instalada, digamos. No está metido en su mundo. Él reconoce quiénes son las personas que lo asisten. Y una vez que reconoció eso, ¿sí? El bebé va a empezar a llorar, que eso se da entre los 6 y los 8 meses, que se le llama la angustia del octavo mes, que no necesariamente ocurre a los 8, pero que más o menos en ese periodo. El bebé se da cuenta que no cualquier persona es su mamá, porque ha hecho todo el análisis de lo que es su mamá. Y este análisis es todo práctico, digamos, visual, es perceptivo. Nuestro primer aprendizaje es percepción, es a través de la mirada y de los sentidos. Todo eso después se interioriza y se va a ir acumulando en función representativa, que lo vamos a ver en las próximas clases, pero hoy, como para arrancar de a poquito, bueno, eso se va acumulando como un montón de datos que, como si fuera una base de datos, el niño va incorporando, ¿sí? Y acá va a tener un cúmulo de conocimientos que hacen a la noción de objetos que es la mamá, ¿sí? Acá va a aparecer otro problema si la mamá no es lo totalmente permanente, digamos, si no está el suficiente tiempo, digamos, si el bebé un día está con una persona, otro día está con otra persona, si se lo pone frente al tele, porque el tele o la pantalla cambia permanentemente de estímulos. Y en esta etapa, como decíamos, las conexiones se tienen que ir estableciendo y para eso él tiene que definir un objeto, ¿sí? No un montón de objetos, porque él no puede analizar el conjunto del mundo que está alrededor de él, la cuna, el sonajero, la frazada, el perro, no puede, ¿sí? Necesita enfocarse en un objeto para decir, bueno, este objeto es mi mamá, y ir analizando y desarrollando esas funciones cognitivas y a la vez que va desarrollando, realizan todas esas conexiones interneuronales que después van a quedar envainadas con mielina que decíamos al principio, ¿sí? Entonces, es muy importante en este momento no exponerlo a las pantallas, y esto es algo que no se dice mucho, pero que hasta los 2 años deberíamos privilegiar que los objetos que lo rodeen no sean ni muy ruidosos, digamos, que no dejarlo todo el tiempo con la radio, no dejarlo todo el tiempo con la tele, digamos, porque esto va a hacer que sean tantos estímulos que él no tenga la posibilidad de discriminar a qué prestarle atención. Él todavía no tiene esa capacidad de distinguir a qué prestarle atención, pero sí tiene esta necesidad, de esas necesidades biológicas que lo llevan a delinear un objeto. Entonces, en función de esas necesidades biológicas, nosotros establecemos un vínculo de permanencia, que es a partir de ese vínculo que él va a ir delineando todas sus funciones cognitivas, ¿sí? Atención, ¿sí? Entonces él va a empezar a prestar atención a cómo sucede la rutina de la casa, ¿sí? No sé, la mamá viene siempre después de la siesta, entonces va a estar atento a la siesta y se va a poner molesto si la mamá no llega. La mamá se pinta cuando se va, entonces cada vez que la ve que se pinte va a empezar a llorar. Entonces le empieza a anticipar, ¿sí? Porque empieza a recordar un montón de eventos, una serie de eventos en donde se dio esta circunstancia. Ejemplo, pintarse, y la mamá se fue y él se quedó solo, se quedó con el abuelo, se quedó con una persona que lo cuidaba y no le gusta, ¿sí? Y entonces ahí está evocando memoria, está seleccionando recuerdos, digamos, está comparando todos esos recuerdos con esto que está sucediendo, digamos. Entonces eso es actividad cognitiva y hay que cuidarla, ¿sí? Otra de las cosas que suceden muy importante en este periodo, digamos, es la combinación de esquemas motrices, ¿sí? La inteligencia al principio es práctica, ¿sí?
Después nosotros nos vamos a basar en esa inteligencia práctica, pero es sumamente importante respetar ese proceso y ver que se va dando en los términos esperados, digamos, ¿sí? Para no caer, digamos, en un diagnóstico tardío, llevarlo ya cuando tiene 2 años y no habla, llevarlo ya cuando tiene un retraso intelectual. Se pudo ir haciendo cosas mucho antes, pero lamentablemente nunca destinamos tiempo a la prevención y a la promoción, digamos. Y por eso era un poco la idea de ir haciendo este tipo de vivos y este tipo de temáticas que sé que por ahí no es del interés de muchos, pero que bueno, a mí me interesa sí que se conozca y que quede disponible para que alguien en cualquier momento, y esto es lo bueno de las redes, pueda chequearlo, ¿sí? Entonces, decíamos, el bebé nace con un plan de reflejos básicos, ¿sí? A nivel motriz, ¿sí? A nivel motriz, él tiene el reflejo de prehensión y el reflejo de succión, por ejemplo, ¿sí? Él lo pone frente a un pecho o sea, la madera y succiona, ¿sí? Y es capaz de tragar. Eso nadie se lo enseña, viene él ya con eso, por eso le llamamos reflejos básicos. A medida que pase el tiempo y su inteligencia motriz se vaya desarrollando, él va a combinar esquemas, ¿sí? Por ejemplo, va a hacer reflejo de prehensión y se va a chupar el dedo. O va a agarrar algo y se lo va a llevar a la boca y lo va a succionar, ¿sí? Porque está combinando, ejercitando y combinando 2 esquemas, ¿sí? Esto se va a reproducir en todos los aprendizajes. Yo, por ejemplo, aprendo vocales, ¿sí? Aprendo consonantes. Las combino y armo sílabas, ¿sí? Entonces, siempre va a haber un esquema de un principio, digamos, y de una cosa que se da en segundo plano y después combinación que logra aprendizajes más complejos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos aprendiendo, cuando queremos enseñarle, tenemos que descomplejizar en pequeños pasos, porque es así donde se empiezan a instalar las primeras simientes de la inteligencia. La memoria no está en un área solamente del cerebro, digamos. Nosotros tenemos memoria en cada una de las neuronas. Entonces, ustedes van a ver que las personas con Alzheimer, por ejemplo, cuando empiezan a perder la memoria, pierden los últimos recuerdos, digamos. ¿Sí? Van quedando las memorias más tardías, digamos, de su infancia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos acumulando como en capas en la neurona y esas neuronas se conectan y comparten información y por eso es la riqueza de pensamiento que nosotros tenemos. Entonces, una vez que combinó esquemas, el chico lo que va a hacer es utilizar ese esquema para hacer otras actividades que no tienen que ver con la supervivencia. Por ejemplo, agarrar una puerta, ¿sí? Y tirarla hacia él, digamos. Ya he hecho esto de, bueno, agarro un muñeco y me lo llevo a la boca. Y al principio ustedes van a ver que ellos como intentan y como que no encuentran la boca, pero después ya es directo hacia la boca, ¿sí? Se ha logrado la coordinación visomotriz y entonces el niño ya sabe cómo llevarse un elemento a la boca. Y esto, cuando él empieza a utilizarlo para un fin práctico, para resolver un problema, ya es inteligencia práctica, ¿sí? Ya Piaget le llamaba la inteligencia práctica, el surgimiento de la inteligencia práctica. Y por eso es que los chicos después toman el lápiz y escriben. Va a haber que direccionar esa motricidad fina, pero ya ha habido todo un ejercicio de prehensión y de dirección, digamos, de esa mano, digamos. Es todo algo que se va gestando desde el principio. Otro problema es cuando nosotros no lo dejamos que ejercite eso y le damos una pantalla o un celular o le damos, entonces después va a haber dificultades en la motricidad y se habla de la disgrafía, digamos, y bueno, qué experiencia motriz tuvo ese niño, digamos, para poder construir estos esquemas motrices, digamos, porque eso se gesta como un edificio, digamos, se va construyendo ladrillo a ladrillo. El ser humano se construye de esa manera. Por eso que nosotros decimos que somos la suma de las personas que nos han rodeado, digamos, porque en realidad vamos construyendo ladrillo a ladrillo, día a día, digamos. Y acá veíamos, digamos, en estas respuestas también, que se va generando un tipo de vínculo con el otro, ¿sí? Se va volviendo o más placentero o más displacentero ese vínculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos seres humanos, traemos una historia y esa historia se activa cuando nosotros somos padres, ¿sí? Nosotros somos padres, se activan todos nuestros recuerdos como hijos. Entonces por ahí me pasa que hay papás que, por ejemplo, a lo mejor sufrieron muchas carencias económicas, entonces ellos quieren que sus hijos no sufran lo que ellos sufrieron, que no les falte nada, y entonces todo lo que el niño pide, el papá se lo compra,
incluso a veces sin poder se endeuda para comprárselo, digamos, porque no quiere que sufra. Y empiezan a pasar dos cosas. Primero, que lo que el papá está tratando de elaborar es su infancia y eso no se elabora de esa manera porque no se va a resolver en su hijo. Digamos, tendrá que hacer un proceso terapéutico para elaborar esa carencia que tuvo, digamos. Y para el niño es no poder trabajar su tolerancia a la frustración, digamos, que tenía que ver con esto de que decíamos del aprendizaje. El aprendizaje es frustrarse porque las cosas no salen a un primer momento. Yo no puedo ir a comprar aprendizaje, yo no puedo ir a comprar un amigo, digamos. Yo tengo que encontrar formas de vincularme, ¿sí? Y eso es un problema. Yo tengo que encontrar formas para aprender, formas para incorporar estas cosas que se me está dando. Y en el medio tengo que ser capaz de manejar la frustración, digamos, para que esto no me impida seguir intentando, ¿sí? Si no, después vemos chicos que a la primera tiran la toalla, digo yo, porque en realidad se empieza a complicar y ellos ya no quieren participar más de la actividad, digamos. O lo que hacen es adivinar, digamos, adivinar y vos te das cuenta que no está pensando, que te dice, bueno, será esta o será esta, y le da lo mismo, digamos, como que no está comprometido cognitivamente, como un niño que piensa, que duda, que pregunta, que intenta, ¿sí? Y que a lo mejor comete un error. Es como que la cara y los gestos es, bueno, si se da, y si está bien, y si no está bien, no está bien, y como que a mí esto no me importa, digamos, ¿sí? Porque el placer no está puesto en aprender, porque el aprendizaje es un proceso que lleva trabajo, y que si el niño no está acostumbrado a lograr lo suyo y que se le dé con tanta facilidad todo lo que él quiere, esa es la idea del mundo, digamos. También pasa cuando los papás no pueden poner límites y quieren que los hijos regulen solos, entonces los hijos comen a la hora que quieren, digamos, ¿sí? Y en el colegio todo está arreglado, ¿sí? A mí me pasó de tener un caso que no copiaba y el tema era que él comía a la hora que él quería, digamos. En la casa él fijaba los límites, entonces cuando él iba al colegio obviamente reproducía esto, digamos. Él no quería copiar en el momento que la seño estaba copiando y él quería copiar cuando ya la seño ya estaba borrando, digamos. No se puede modificar el mundo para nuestro hijo, digamos. Nosotros siempre cuando estamos criando tenemos que ser conscientes que ese niño tiene que poder insertarse en la sociedad. Y esto es lo que yo veo muchas dificultades hoy en día en los papás. Que los papás lo crían como mi hijo. Yo quiero que a mi hijo no le falte nada. Él no le gusta comer en ese horario. Bueno, ¿pero qué va a pasar el día que él llegue a un trabajo y no le guste el compañero de trabajo o no le guste el horario que está haciendo? No va a poder modificar todo. Hay cosas que se pueden modificar y hay cosas que no. Acá en la casa se come este horario, no se puede estar calentándole la comida a la hora que él quiera porque en realidad desorganiza a todos, digamos. Yo no puedo estar pendiente del momento en que él va a querer comer. Hay un horario y también esto regula, digamos, su organismo, digamos, periodos de descanso y periodos en que el estómago está activo digiriendo estos alimentos, ¿sí? Entonces esto de la socialización, digamos, influye directamente sobre el aprendizaje. O sea que no somos solamente un cúmulo o una suma de cuestiones biológicas, atención, memoria, algo que es inteligencia que no sabemos bien de dónde nace. Bueno, la inteligencia, digamos, tiene que ver con eso, digamos, con perseverar, con hacer el esfuerzo cognitivo. Una inteligencia no se desarrolla sin esfuerzo, digamos. Y yo puedo ser muy inteligente para memorizar y tener mucha carencia creativa, y hoy la creatividad es fundamental y la capacidad de resolver problemas también. Y esto suele ocurrir si los papás por ahí le resuelven todo para que no llore, digamos, bueno, le ato yo el cordón, no le enseño, bueno, lo he visto yo, no le enseño, ¿sí? Y entonces también ahí se va precarizando todo lo que es el desarrollo cognitivo y la autonomía de ese sujeto, ¿sí? Entonces, aprender a leer y a escribir tiene que ver con la autonomía, ¿sí? Tiene que ver con la autonomía del pensar, porque yo cuando escribo pongo mis ideas. Pero ¿qué pasa si yo todo el tiempo estoy esperando que alguien me diga qué hacer? ¿Qué ideas voy a poner ahí? Voy a tender a copiar. A veces yo lo siento en el consultorio y lo que hacen es mirar para describir algo que está en el consultorio porque no tienen ideas propias. Porque generalmente alguien les dice qué hacer, alguien les resuelve cuando tienen un problema, ¿sí? Y entonces hay que estimular que él resuelva sus problemas. Son pequeños problemas, vestirse, peinarse, lavarse los dientes. Todo para eso, para el niño, es un pequeño problema en los primeros años, ¿sí? Y bueno, volvamos al bebé, ¿sí? Al bebé donde ya decíamos que teníamos este proceso de diferenciación en mamá y no mamá, digamos,
y entonces el niño va a empezar a tener angustia y no se va a quedar con cualquier persona, ¿sí? Va a querer quedarse con sus vínculos de preferencia. Hablábamos también, digamos, de la importancia que esos vínculos de preferencia puedan ser reemplazables por otras cosas, juguetes, personas, actividades, digamos, por la importancia que tiene el aprendizaje. Y esto va a ir progresando para ya en el año de vida, digamos, empezar a estimular algunas palabras, que cómo se fueron gestando esas primeras palabras, ¿sí? Y al igual que se va a dar, digamos, la lectoescritura, digamos, cuando uno compara cómo se da el proceso de lectoescrito, se da cuenta que es muy parecido a cómo empezó el lenguaje. Los bebés, cuando son pequeños, lo que hacen es hacer ruidos vocálicos. Ustedes van a ver que nosotros les decimos la jo, digamos, pero el bebé dice aho, no dice ajo, y nosotros le decimos ajo, ajo. Bueno, estamos estimulando las primeras vocales. Ustedes van a ver que en el método global las primeras vocales que nosotros estimulamos es la A y la O. Son como las más fáciles a nivel motriz, digamos, para emitirlas y después para reconocerlas, digamos. Y después el bebé lentamente va a ir aprendiendo a hablar. ¿Cómo aprende a hablar un niño? Y bueno, a veces nosotros le decimos, bueno, esto es un conejo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y el bebé no dice conejo de una, ¿sí? Dice algo que se parece a conejo, digamos. Algo que suena onejo, ejo, digamos. Es como algo que suena a conejo, pero no es conejo. Acá vemos lo global. El aprendizaje empieza por aspectos globales, como una generalidad. Lo mismo se va a dar en la lectoescritura, digamos, ellos van a reconocer algunas cuestiones. Después lentamente el niño va a ir analizando sonidos para ya cerca de los 3 o de los 4 años, de los 3 años, ya lograr la palabra clarita, digamos. Y acá va a tener que ver mucho el entorno, digamos. Si el entorno le sigue hablando y le entiende y lo interpreta, el niño va a seguir hablando como un bebé, digamos, porque ya se le entiende así. En este momento lo que uno tiene que hacer, digamos, cuando ellos empiezan a decir las palabras, es siempre intentar que lo diga bien y que cuando ya no lo dice bien, hacerlo que pruebe varias veces para que vaya corrigiendo. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con que nosotros lo podamos interpretar, ¿sí? Porque acá juega mucho, digamos, esta satisfacción de la mamá, yo soy la única que lo interpreta. Yo le entiendo todo, el resto no le entiende. Y eso no es socializarlo. Lamentablemente eso no lo va a ayudar. Porque el niño cuando entra a un jardín, nadie le entiende, nadie quiere jugar con él, la maestra no le entiende. Entonces esto de criarlo como mi hijo, digamos, es lo que yo más me encuentro, digamos, cuando aparecen los problemas de aprendizaje y los trastornos de desarrollo en la infancia. Entonces empezar a estimular de que no se dice ejo, que es conejo, para que después ya él logre conectar estas palabras en frases, ¿sí? Y eso ya se va a dar más cerca de los 3 o 4 años, ¿sí? Para ya tener un lenguaje más socializado y mucho más estructurado. Pero ustedes ven que se parte, como decíamos, de primeras asociaciones. Asocio esta imagen o este objeto con un nombre y ese nombre al principio es muy egocéntrico, es como yo lo quiero llamar, digamos, a este objeto. Pero lentamente, mediante el influjo del otro, yo me voy bajando ese egocentrismo y voy adaptándome a un entorno para poder socializarme. Acá es muy importante pensar que los seres humanos nacemos con un par de elementos, como decíamos, unos anclajes básicos, pero que tenemos que desarrollar un vínculo con el otro. Eso no se da porque somos seres humanos. La socialización no es algo innato en nosotros. Podríamos quedar en un estado autista tranquilamente, digamos, si no hubiera habido un otro que nos sacara de ese autismo. El lenguaje tampoco se da porque somos seres humanos. Tiene que haber alguien que estimule y que dé el lenguaje. Por eso que nosotros aprendemos español y no aprendemos otro idioma, digamos, porque no es innato, digamos. Nosotros tenemos un par de elementos que es de asociación y diferenciación y de todos estos esquemas motrices que se van trabajando. Muchos se han ido trabajando en la succión. Cuando yo succiono, voy acomodando mi boca, mi lengua, mi paladar para hacer determinada presión, para respirar, ¿sí? Para ir coordinando todo este esquema que está en la boca, al igual que con las manos que van a servir para la escritura, para trabajar con los objetos. Y después, cuando yo trabajo con juguetes, voy a aprender, digamos, la motricidad fina. Si yo trabajo con rastis, por ejemplo, con cosas de encastre, voy a ir desarrollando esa motricidad fina, y si no, plastilina también. Hay chicos que por ahí no tienen fuerza porque no están acostumbrados a trabajar con rastis, porque lo único que trabajan es el celular. Entonces está perdiendo la motricidad.
Entonces, sumamente importante estimular y respetar esos procesos. Y cuando nosotros nos encontramos con los diagnósticos también, más adelante, sumamente importante recorrer la historia para ver qué pasó. A mí me ha pasado de tener pacientes con diagnósticos de déficit atencional, que lo que hubo en su historia fue estar expuesto a pantallas muy rápidos, entonces la atención es totalmente dispersa porque la pantalla es un constante estímulo y cuando el chico se cansó cambia de estímulo y ahí no hay tolerancia a la frustración, no hay tiempos de espera, está solamente lo que a mí me gusta y lo que no me gusta lo cambio, ¿sí? Y eso no sucede en lo social, no sucede en el aprendizaje. El encuentro con lo social tiene que ver mucho con el manejo de las emociones, digamos. Y además mucho de ir estimulando y integrando todos esos esquemas, ¿sí? Después vamos a coordinar todos estos esquemas de fono articulatorio, de pensamiento y de motricidad a escribir, digamos, que es un acto sumamente complejo, digamos, porque estoy transmitiendo mis ideas, mientras a mí misma me hablo y voy recordando las palabras que quiero poner, digamos, y voy desarrollando las letras. Es toda una actividad de coordinación de diferentes esquemas mentales, motrices, ¿sí? Veamos cómo vamos de tiempo. Bueno, ya estamos casi en el tiempo. Bueno, y así llegaríamos casi al añito que decíamos, ¿sí? En donde ya empezamos a estimular el lenguaje y donde estas primeras palabras empiezan a aparecer. Periodos muy críticos para aprender a hablar son hasta los 2 años. Si hasta los 2 años nuestro hijo no habla, es momento para hacer la consulta con un especialista. ¿Por qué? Porque hay cosas que en nuestro cerebro se desarrollan hasta cierta edad. Por ejemplo, la visión se desarrolla hasta los 9 años. El lenguaje, hay autores que hablan hasta los 9, hay algunos que se habla hasta los 7, digamos. El lenguaje con función simbólica, con actividad representativa, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, la importancia que tiene. Entonces, nosotros no nacemos con la inteligencia que tenemos hoy. La inteligencia que tenemos hoy es el resultado de las personas que nos estimularon, tanto nuestros primeros progenitores como nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros docentes, digamos, y hay mucho recorrido para llegar a los 6 años, ¿sí? Hay mucha actividad cognitiva realizada en pequeños pasos que se realiza en el juego, ¿sí? Y en este contacto con el otro, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta clase, que si les ha quedado alguna consulta, la dejen en los comentarios. La próxima clase lo que yo me gustaría es progresar con la actividad representativa. Acá el juego, el dibujo, el lenguaje van a ser fundamentales o van a ser la expresión de esa actividad representativa que se empezó a gestar en esto que decíamos, ¿sí? En todos estos primeros pasos del bebé desde que nace hasta el año, ¿sí? Y bueno, espero verlos en la próxima. Hasta prontito. Un beso.